¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de los analistas de la noticia a través de ICN, la nueva conciencia. Gracias por compartir, gracias por seguirnos, gracias por sus comentarios. Sus comentarios constructivos ahí los dejamos. Los negativos también ahí los dejamos, pero no los respondemos. Porque se trata aquí de construir opiniones, no de destruir. Y se trata de que tengamos un mejor país cada día. Aunque algunos no quieren el país, definitivamente. Principalmente la clase política no quiere el país. Algunos malos empresarios tampoco no quieren el país. Algunos malos periodistas tampoco quieren al país. Es que hay de todo, o habemos de todo. Esta tarde, en honor al balance y al equilibrio que caracteriza el programa Analistas de la Noticia y a ICN como tal, en tratar de buscar siempre un equilibrio en la noticia, pues ustedes pudieron observar ya también o ver o escuchar la entrevista de la ex primera dama, Ana García, en la cual pues hay una fe obviamente de la familia, hay una esperanza, pero dice que también hay fuerzas oscuras que están moviendo, que están tejiendo los hilos, porque al final esto como que es no solamente, no es un juicio contra un narcotraficante, sino que es un juicio político contra un expresidente, así lo ha calificado ella, y que está en estado de indefensión, porque la fiscalía ha tenido la oportunidad de tener toda la información, aparte de que tienen todo un staff de fiscales, también tienen los recursos, además que cuentan con alguna información que según ella parten de testimonios de gente que Juan Orlando Hernández combatió en ese momento a los supuestos narcotraficantes y que algunos ya son confesos, pues, y que han sido culpables y que han sido determinados culpables por la justicia norteamericana. Pero realmente hemos invitado esta tarde a don Oscar Estrada, también analista y escritor, para que nos desglose un poco ese pensamiento que tiene la ex primera dama, el expertise que tiene ella sobre la salida de don Juan Orlando Hernández. Obviamente ella plantea que solamente hay un escenario, que es la salida de Juan Orlando Hernández y que él volverá. Don Oscar, cuando lo tuvimos la última vez aquí, dijo 95% de probabilidades que se quede, que sea condenado, y ahora lo he escuchado con un 98%. No sé a qué se debe ese porcentaje del 3% en lo que ha variado. No sé si al día que se acerque el 5 de febrero ya esté al 100% o quizás le baje un poco a esas posibilidades que él ve. Buenas tardes, Oscar, bienvenido nuevamente. Buenas tardes, Carlos, un gusto estar aquí en Analistas de la Noticia, este espacio que ya deberían de darme mi propio set también, porque estoy aquí todo el tiempo ahora. Bueno, de repente te conviertes ya en fórmula. Vamos a trabajar en eso entonces. Sí, es un gusto estar aquí, creo que es un tema importante, creo que al final los que hemos seguido este caso desde su inicio, ya incluso antes que Tony Hernández fuera procesado en Estados Unidos, cuando corría más a nivel de rumor, y los que hemos llevado todo este proceso de cerca, pues deberían de darnos un diploma de conocer ya el sistema judicial norteamericano mucho mejor de lo que lo conocíamos antes. Es un sistema muy complejo del sistema de justicia norteamericano, el sistema de justicia federal, ¿no? El tema el proceso contra narcotraficantes en Estados Unidos, en la Corte Federal de Nueva York, son muy complejos, y creo que vale la pena siempre ir aclarando un poco varias especulaciones y en efecto creo que también ha habido mucha desinformación en este proceso desde principio,
y eso ha jugado en contra en gran medida del señor Hernández, que es el que está ahorita siendo juzgado. No íbamos a analizar por qué. ¿Por qué le tocó a él enfrentar un poco esa maquinaria de la cual también él fue causante en un inicio, ¿no? Es importante reconocer que la narcopolítica surge en un contexto de debilitamiento institucional, y en eso sí son culpables todos los políticos de Honduras, incluyendo al señor Hernández, al imponerse de manera autoritaria, debilitar las instituciones que tendrían que estar regulando este tipo de participación de capitales oscuros en la política. Y bueno, al final este es un caso que le ha tocado a él enfrentar, a él y su familia enfrentar de una manera más directa, pero seguramente no es el único que vamos a estar escuchando en la política nacional. Precisamente hay algunas citas que hemos tratado de ubicar de la entrevista ofrecida en exclusiva a este programa y a ICN por parte de la ex primera dama, Ana Hernández, que dice que son parte de esa desinformación, que también son objeto de esa desinformación que se ha manejado tanto, y de gente que también se ha puesto a opinar sobre el caso de Juan Orlando Hernández. Pero ¿quién no opina en el caso de Juan Orlando Hernández? Bueno, ¿quién no opina en Honduras? Es tan mediático. En Honduras, el problema es que hay una ausencia de voces autorizadas, creo yo, para poder dar opiniones científicas y profesionales, y ante esa ausencia los medios se van agarrando de donde pueden. O sea, yo he visto realmente una cantidad de desinformación circulando en redes sociales, y no solamente con el tema de Juan Orlando Hernández, también adversarios de políticos de este gobierno o del gobierno anterior también han sido víctimas de la desinformación, y al final quien sufre es el pueblo hondureño, porque nuevamente eso debilita la credibilidad en los políticos, debilita la credibilidad en las instituciones y debilita la credibilidad también en el sistema de justicia. No, y además te crea alguna atmósfera incluso hasta de odio. Así es, ¿no? O sea, y ese es un peligro al final. Impide, o sea, lo que estamos viendo en nuestro país ahorita, ¿no? Que tenemos un Congreso Nacional paralizado ya por más de 4 meses, incapaz de poder llegar a cualquier tipo de consenso, es algo que se puede crear únicamente en un espacio de odio al adversario, de una negación de las razones del adversario político, que al final termina pues empantanando nuestra democracia. Y ese es un peligro que al final tenemos que pagar todos. O sea, el tema de Juan Orlando es un tema interesante, porque sí, hay una persona vinculada por participar, según la acusación de la Fiscalía, una persona implicada en narcotráfico, acusada de participar en narcotráfico, pero las implicaciones políticas van para todo el país. Las implicaciones van no solamente al Partido Nacional, sino al sistema electoral, al sistema, cómo estamos eligiendo diputados, cómo estamos eligiendo presidentes en el país, y eso es algo que tenemos que poner también en la mesa de discusión si queremos evitar que esto vuelva a ocurrir en el futuro. Sí, precisamente estamos en comunicación también con don Mike Vigil, ex jefe de operaciones de la DEA, y antes de darle pase a don Mike Vigil, me gustaría porque has mencionado algo importante, Oscar, también, porque ¿quién no se subió en esa ola de Juan Orlando Hernández? Dicen que hasta negocio ha sido para uno subirse ahí. Sí. ¿Cierto? Porque incluso hasta en las redes, mencionas el caso de Juan Orlando, hay gente que monetiza el tema de Juan Orlando. Sí, Hernández, yo he visto realmente una cantidad de información que no tiene ni pie ni cabeza circulando, señalando que este o aquel tiene vínculos con el narcotráfico, vínculos con Juan Orlando, y únicamente se hace con el objetivo de dañar políticamente a otra persona, y eso está ocurriendo, y eso es algo que tenemos que ponerle atención, porque de desacreditar al político con noticias falsas, al adversario con noticias falsas, debilita la institucionalidad, y es algo que repito constantemente. Sí, bien, tenemos ya a don Mike Vigil. Sí, aló, buenas tardes, don Mike, ¿cómo está? Buenas tardes, señor. Sí,
Saludos, Domac. Nos hemos visto ya dos veces esta semana. O sea que Yo creo que vamos a seguir en este tipo de foro. va por buen camino lo de la traducción, me imagino, del libro ya. O sea, estoy esperando que nuestro invitado me ayude con eso. Sí, fíjense que lo que nos trae a esto precisamente es buscar el balance, buscar el equilibrio en esta nota informativa. Usted tuvo la oportunidad de poder ver la entrevista que se le hizo a la primera dama, a la ex primera dama, Ana García Hernández, que incluso hablaba de esto de la del 3500, hablaba de una campaña de odio también, hablaba de una campaña de desinformación y más bien un estado de indefensión en el cual se encuentran porque la Fiscalía ha tenido todo el tiempo de presentar la documentación, pero que la defensa no ha podido hacer mucho en relación a esa documentación que ha presentado la Fiscalía. ¿Qué acotaciones puede hacer en relación a la entrevista de la abogada Ana García Hernández, don May? Sí, se trata de esto, Carlos, que sí vi la entrevista que le hiciste a la ex primera dama, hablando de la sección de 3500. Ella dice que el gobierno no está cumpliendo con eso, pero la ley es muy específica, Carlos, que dice que el gobierno le tiene que entregar todos los informes, los reportes, por ejemplo, de los testigos que van a declarar en el juicio, pero no se los tiene que dar legalmente hasta que ellos declaren en el juicio, no antes, no antes. Pero normalmente los fiscales aquí en los Estados Unidos, así para que el juicio sea más eficaz, se los dan antes, pero no son obligados. Entonces ella lo hace parecer como que el gobierno está escondiendo algo. Para nada. Ella dice que esto es un complot contra de su esposo. Eso no se trata de un complot, se trata de justicia. Y hay muchos individuos que dicen que los fiscales aquí van a querer ganar así a la manera que sea, pero no se trata de eso. Otra vez se trata de justicia. Y aparte va a estar el juez, por ejemplo, en este caso, el juez Castel al tanto de este juicio para que sea imparcial. Lo que esos son cosas que dicen que son locuras. Y también dice que esto es una campaña de odio. No se trata de una campaña de odio. Yo hablo de mis experiencias en estos juicios. Yo no tengo odio contra de Juan Orlando Hernández. Yo hablo de la evidencia, lo que va a suceder, en mi opinión. Y aparte de eso, la desinformación viene de parte de la defensa. ¿Tú te acuerdas que en un caso dijeron que yo era mentiroso porque iban a liberar a Juan Orlando Hernández bajo fianza porque la comunidad judía iba a poner más o menos 2 millones o 3 millones de dólares? No se trata de la cantidad de dinero, se trata de dos cosas. Número uno, el riesgo que corre el gobierno que se va a dar la fuga, por ejemplo, Juan Orlando Hernández, que no tiene vínculos aquí en los Estados Unidos, no es ciudadano, su familia no vive aquí en los Estados Unidos, y luego aparte los fiscales alegaron que presentaba una amenaza a la comunidad porque estaba acusado de utilizar armas de fuego. Y también yo me acuerdo que el defensor Colón y otros
dijeron que el gobierno no tenía evidencias. Y luego Correcto. al Don otro Mike. lado de Carlos decían que necesitaban tiempo para revisar esa evidencia. Correcto. Don May, vamos a ir a una breve pausa y luego vamos a insertar parte de las declaraciones de la ex primera dama también en relación a esto, en el cual señala, bueno, nosotros hicimos la consulta en cuanto a las opiniones que usted vertía, Jeff Ernest y Jorge Barleví, en relación al caso de Juan Orlando Hernández. Y ahí va a tener exactamente la respuesta después de esta pausa comercial. Claro. Bien, retomamos esta tarde este análisis que nos hacen el escritor y analista Oscar Estrada, también junto a don Mike Vigil, precisamente sobre las declaraciones ofrecidas a ICN y analistas de la noticia por la ex primera dama de la nación, Ana García de Hernández. Y coloquemos parte de estas citas que hace ella, alusión en relación al estado de indefensión en que se encuentra el expresidente Hernández y también fuerzas oscuras que están moviendo esto, porque al final no es un juicio contra un narcotraficante, sino que es un juicio político, señala ella, porque los testimonios que se han recogido son de gente que más bien el expresidente combatió en su momento contra esos actos delictivos y que ellos mismos fueron los que en cuestión de venganza están falseando la verdad. Esto es parte de lo que ella ha expresado aquí en ICN. Estamos a pocos días de iniciar este juicio en Nueva York, un juicio que se basa en acusaciones muy injustas, en acusaciones falsas, que se sustentan en la declaración de testigos, de hombres asesinos violentos, narcotraficantes confesos, que huyeron del país precisamente porque Juan Orlando, en su labor de presidente del Congreso y luego como presidente de la República, se encargó de deshabilitar, se encargó de liderar una fuerza de trabajo para poder erradicar el narcotráfico de nuestro país y toda esa criminalidad organizada que por años trajo muerte y violencia. Y no estoy diciendo con esto que la situación se haya terminado, porque el narcotráfico es una situación compleja a nivel global, pero lo que sí estoy segura es de todo lo que Juan Orlando hizo durante su presidencia, de cómo la disminución de los índices de criminalidad, la disminución de la tasa de homicidios, la disminución del tráfico de drogas por el país, trajo consecuencias importantes para la vida de Honduras. Bien, ¿qué piensa? ¿No? Bueno, primero que creo que es importante reconocer que la señora Ana García habla como familiar de Juan Orlando Hernández, y en ese sentido tenemos que respetar también el derecho que tiene la familia de creer en la inocencia de su miembro. Creo que es que no ha sido juzgado de todas maneras. No ha sido juzgado, y incluso muchas veces sabemos que a veces, incluso después de una sentencia, las familias siguen creyendo en la inocencia de las personas, ¿no? Igual que cuando alguien muere, hay un luto en la familia y se resaltan las cualidades positivas de ese miembro, de ese familiar, y esto es un derecho que tiene todos y hay que reconocérselo, incluso cuando en algunos casos pueda darse esa creencia de manera dilusional, ¿no? Como digo, es un derecho que tiene. Por otro lado, hay que reconocer también que en el caso del señor Vigil, si bien estamos claros, él no habla en representación de la DEA, nunca ha dicho, hasta el momento yo he escuchado que ha dicho él que habla en representación de la DEA, lo hace desde una expertise que también hay que reconocerla, y lo hace porque tiene una experiencia de muchos años que todos los que hemos llevado este tipo de trabajo sabemos que eso hay que reconocerlo, ¿no? Son dos posiciones distintas, son dos posiciones antagónicas que están hablando desde su propia realidad, de su propio contexto. Aquí el reto es encontrar pues ese balance. Creo yo que siempre es importante, y en la prensa es complicado, porque yo cuando yo me rehúso a poder
decir que estoy 100% seguro que va a ser sentenciado el señor Hernández, lo estoy haciendo porque como periodista tengo que reconocer también el derecho a ser vencido en juicio de una persona. Hasta que el señor Hernández no sea vencido en juicio, no puedo calificarlo yo como un narcotraficante, porque yo no soy una autoridad jurídica, no soy un juez que haya llevado este proceso. No. Dicho esto, pues el proceso nos va a dar mucha información que va a ser importante poner con el balance necesario. Creo también que sí, en efecto, ha habido un intento por parte de narcotraficantes activos o inactivos ya, pero con mucho poder todavía, de hacer creer a la comunidad nacional e internacional que el problema del narcotráfico en Honduras era solamente Juan Orlando Hernández. Y eso no es posible que dentro de ninguna circunstancia haya sido, ¿no? Incluso si se prueba que Juan Orlando Hernández era el narcotraficante que la DEA señala en este proceso que fue... está claro de que el narcotráfico no terminó con su captura, no ha terminado, sigue siendo un problema en Honduras y sigue siendo un problema en la política hondureña. Y eso es importante también resaltarlo. Bien, vamos a ver otra cita más y después le damos la palabra a don Mike Vigil también para que nos englobe el análisis, en parte de este análisis también de lo expresado por Ana García de Hernández. Bueno, primero que nada decirle a Juan Orlando es inocente. Y él lo estableció desde el primer momento que se presentó ante el juez, su condición de inocente y de que por lo tanto va a ir a un proceso. El proceso se ha alargado, hemos visto, ya usted lo decía, entre 5 y 6 veces se ha postergado el inicio del juicio. Los fiscales, que son los que tienen la obligación de entregar la información, que tienen millones de recursos a su disposición, que tienen cientos de personas a su disposición, al día de hoy, aquí donde estamos sentados, todavía no han terminado de entregar la información. Y eso es una situación de desventaja y de indefensión para Juan Orlando. Ellos deberían de haber entregado, de acuerdo a la orden que dio el juez Castel desde hace muchos meses atrás, 60 días antes del inicio del juicio. Ese tiempo ya pasó y ellos continúan entregando. La persona solo tiene 70 días, ¿no?, para que inicie un juicio y todo. ¿Por qué se ha alargado tanto? ¿Sí? Eso es la regla general, sí. Pero ellos lo alargaron, y hoy tenemos esta situación donde los fiscales no han terminado de entregar la información. Y eso, como lo dije antes, es una situación de desventaja. Bien, esto es parte de lo expresado por la ex primera dama. Don May. Mira, se trata de esto, que ella lo hace parecer que el gobierno ha pedido más y más y más tiempo para tener este juicio. Pero sí, en realidad los fiscales han pedido tiempo para conseguir todos los documentos clasificados, pero también se ha pedido tiempo de parte de la defensa. Entonces, por eso el juez Castel pospuso este juicio por casi 6 meses para darle más tiempo a la defensa y a los fiscales federales. Yo estoy de acuerdo con Oscar, que yo siempre he dicho que la familia, yo no culpo a la familia para defender a su esposo, a su padre, eso es normal. Pero yo tengo un problema cuando dicen cosas que no son ciertas, que esto es una complot político, que es una cosa oscura de parte del gobierno de los Estados Unidos, que el gobierno no tiene evidencia. Eso son puras mentiras. Entonces hay que hablar la verdad. La evidencia, como siempre he dicho, es contundente contra de Juan Orlando Hernández. Para los televidentes que tienen problemas con eso, siempre lo refiero al caso del hermano Antonio Hernández. Y aparte de eso,
muchas de las cosas que están sucediendo en Honduras hoy en este día, los cultivos que están encontrando en Honduras, los laboratorios para procesar cocaína que se encuentran en Honduras, eso es raíz de lo que hizo Juan Orlando en Honduras, porque lo convirtió a un trampolín para toneladas que venían procedentes de Colombia y de Venezuela. Entonces, yo siempre he dicho también que es inocente Juan Orlando hasta que sea condenado por un jurado, pero aquí hay un proceso donde la DEA, por ejemplo, en este caso, hace la investigación, los fiscales deciden si hay suficiente evidencia, se lo presentan a un gran jurado que consiste de aproximadamente 25 personas, hombres y mujeres, y ellos deciden si van a hacer una acusación formal. Lo que es un proceso, no es una conspiración de parte de la DEA, de parte de los fiscales, de parte de cualquier persona aquí. Es un proceso. Sí, Pero no se puede negar, Vigil, que definitivamente este es un proceso también político. O sea, el juicio contra Juan Orlando, si bien en Estados Unidos se está llevando un juicio relacionado con crimen organizado y con narcotráfico, en Honduras es un proceso político. Tiene implicaciones políticas, va a tener implicaciones políticas para el futuro, como ha tenido implicaciones políticas que políticos activos del Congreso Nacional, del Poder Legislativo, Ejecutivo, se hayan vinculado con el crimen organizado en los últimos 12, 15, 20 años, ¿no? Y eso es lo que estamos viviendo. No podemos, lo que yo quiero resaltar es que Juan Orlando Hernández tiene una gran responsabilidad con el problema que tenemos en este país. De eso no se puede negar, que quien lo niegue está faltando la verdad. Pero no es el único causante de los problemas que estamos viendo en este país. Hay otros políticos también que también tienen vínculos con el narcotráfico, que también han sido señalados en otros momentos y que están maniobrando a través de su influencia en medios de comunicación para hacer ver que solamente el señor Juan Orlando Hernández y solamente el Partido Nacional han sido señalados con el narcotráfico, y ahí también se está faltando la verdad. O sea que usted comparte esa premisa, que hay algo que siempre... Sí, don Mike. Carlos, se trata de esto, que yo no estoy diciendo que no hay implicaciones políticos. Lo que yo estoy diciendo que la acusación formal de Juan Orlando Hernández no fue una decisión política, fue una decisión del sistema de justicia de aquí de los Estados Unidos. Yo estoy de acuerdo que sí, hay muchos más que están metidos en esta conspiración, más políticos, empresarios, individuos de las fuerzas de seguridad. Sí entiendo que hay implicaciones políticas en Honduras, pero yo me refiero a los comentarios de la ex primera dama que dicen como que los Estados Unidos, por alguna razón política, acusó formal a Juan Orlando Hernández. Eso no es cierto. Eso estamos de acuerdo, señor Vigili, eso no creo que sea así tampoco. No he visto evidencia que sea así, a pesar de los señalamientos de la señora Hernández y varios otros señalamientos que han hablado también de ese asunto, ¿no? Pero bueno, lo importante es yo quiero resaltar cómo llegamos a este punto, ¿no? Mientras no logremos entender cómo llegamos a este punto, qué es lo que permitió que se crearan las condiciones para que un día de febrero el señor Juan Orlando Hernández sea arrestado recién salido de la presidencia de la República con fines de extradición. Realmente hay que estudiar eso a profundidad, porque si no lo vemos con la dimensión que tiene, nos va a volver a ocurrir. Don May. Sí, yo creo que algunos grupos, por ejemplo, bueno, yo trabajé en México por 13 años
inicialmente en Hermosillo, Sonora, México, al norte del país, y luego después en la Ciudad de México, en el DF. Y nosotros teníamos muchos operativos, por ejemplo, que estábamos llevando a cabo un operativo que se llamaba Halcón, donde nosotros utilizábamos sistemas de radar, por ejemplo, de buques navales, de avionetas que nosotros teníamos en ambos lados, en el Pacífico y luego también en el Caribe. Y estábamos golpeando fuertemente a los carteles de Colombia. Y inicialmente ellos estaban realizando vuelos con algunas veces con DC-9, con aeronaves comerciales donde estaban transportando 12, 15 toneladas al mismo tiempo, que era Amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos. Entonces, estaban utilizando pistas al norte de la República Mexicana, los empujamos al sur del país y luego después ellos buscaron otras rutas, todavía utilizando México, pero rutas terrestres, pero estaban utilizando buques, aeronaves para entrar a Guatemala, para entrar a Honduras. Y así es como comenzó esta situación. Y hubo muchos políticos en Honduras que vieron la oportunidad de ganar muchos dineros calientes y se metieron a este negocio porque este es un negocio de billones de dólares. Y los narcotraficantes de Colombia y luego también de Venezuela buscaron y vieron que Honduras tenía frontera ahí con el Caribe, entonces utilizaron Honduras como trampolín y esa es como comenzó esta situación del narcotráfico en Honduras. ¿Cómo no? Gracias, don May. Ya vamos a ir a otra breve pausa, pero al parecer también ha trascendido alguna información que es de Enterocrédito, que se estaría presentando en la Fiscalía el tema de los fraudes 2013 y 2017, los documentos in limine, que lo mencionan. Pero esto prácticamente ahí es donde creo que ha de saber algo también la ex primera dama, porque dice que es un juicio político también. Sí, sé que cuando se presentaron los argumentos de proceso al inicio, se mencionó que el señor Juan Orlando Hernández había ganado de manera fraudulenta las elecciones del 2013 y 2017, ¿no? El problema y las implicaciones que eso trae es que realmente hubo, y porque el país venía pasando de una crisis política producto del golpe de Estado de 2009, hizo que los organismos internacionales, tanto la OEA, tanto la comunidad, la Unión Europea, como el gobierno de Estados Unidos pusieran especial atención en esos procesos electorales, especialmente luego de que en 2013 hubiera una denuncia de fraude en algunos casos. Entonces, señalar que esos procesos fueron hechos con fraude realmente pone en cuestionamiento todo el proceso electoral y todo el proceso de observación, y ahí creo yo que la Fiscalía está cometiendo el error de levantar un espectáculo que trae implicaciones políticas en Honduras que no necesariamente ellos están pensando en las implicaciones que esto trae, porque entonces ¿quién nos garantiza que las próximas elecciones van a ser vigiladas, van a tener la validez necesaria si las personas que han servido como para validar estos procesos electorales a partir del golpe de Estado estarían siendo parte de este fraude? O sea, sí. y esas implicaciones creo que sí es un problema, y creo que en las acusaciones aquí la Fiscalía fue irresponsable, ¿no? En calificar esto, y tendríamos que ver ahora, bueno, qué van a probar
¿no? Para poder construir esto, porque si lo que van a aprobar son los rumores, y obviamente ni el Cachiro ni ninguno de estos puede decir que pusieron $50,000 y con eso se corrompieron las elecciones. $1 millón no compra un proceso electoral en Honduras. Bien, vamos a ir a una breve pausa. Al retorno, don Mike Vigil, en algunas publicaciones que trascendieron aquí en nuestro país, se le señalaba que no podía hablar en nombre de la DEA, ni tampoco don Jeff Ernest, y gente que creo que también el rabino se han estado refiriendo a este tema de Juan Orlando Hernández y que lo señalan en algún momento en algunas publicaciones aquí que no estaban autorizados. Lo tengo entendido yo es que don Mike Vigil nunca ha hablado en nombre de la DEA, pero al retorno. Bien, continuamos con este diálogo con don Mike Vigil, ex jefe de operaciones de la DEA, y don Oscar Estrada, sobre el análisis de las declaraciones de la ex primera dama de la nación, Ana García de Hernández. Don Mike, aquí trascendió una publicación y se la vamos a insertar. En su momento se dijo que la defensa de don Juan Orlando Hernández descalificaba a don Mike Vigil y a Jeff Ernest precisamente por eso, porque creían que ellos estaban influyendo en algún momento en ese juicio de Juan Orlando Hernández. Lo que sí podemos determinar es que también ellos, la defensa propuso a una de las personas para que les manejara las redes sociales, como ha dicho don Mike Vigil, que es de Ángel Martínez. Y que los juicios no se ganan en las redes sociales, definitivamente que no. No, yo creo que es injusto realmente pensar que Mike Vigil o que Jeff Ernest o que Oscar Estrada o cualquier persona que hable sobre este tema va a tener una influencia en el jurado y en el resultado del juicio. Eso está ocurriendo aquí, la influencia aquí. Allá es otro tema, no, claro. Allá ni siquiera saben que nosotros estamos hablando de esto. Sí, vamos a ver qué tenemos ahí en pantalla. A Juan Orlando lo acusan no de ser un narcotraficante, sino, dicen ellos, un co-conspirador, que supuestamente, según lo que ellos alegan, recibió dinero. Un dinero que no han podido probar que se recibió, porque en efecto no se recibió. Se sustenta únicamente en la declaración de hombres como el Cachiro, como Alexander Ardón, que dicen, que dijeron, que ellos escucharon, que les dijeron. Como lo he dicho antes, puros chismes. Pero evidencia no tienen. Ahora, ¿qué sucede? El abogado Colón presentó el día 25 de octubre una información que fue publicada, yo aquí la tengo, sí, que fue publicada, donde él pide una serie de información. Esta moción se llama una moción para obligar, motion to compel. Es una moción donde él le pide al juez que le pida a la Fiscalía que certifique que toda la información que se le ha pedido, porque desde el mes de mayo el abogado Colón ya había presentado una lista grande de información que obviamente no habían presentado y por eso se estaba pidiendo. Aquí el 25 de mayo él vuelve a presentar esta solicitud, se presenta, la suben en el docket para que los fiscales lo vean y en el mismo día dicen ellos que la deben de bajar y la sacan del docket y le quitan unos párrafos y la vuelven a subir hasta recientemente ahorita, el 29 de diciembre de este año. Ahí está, ese es un Twitter que publicó ella desde el 11 del 1 del 2023. Juan Orlando es inocente, una vez más quedó demostrado que no tienen las pruebas ni están listos para presentarlas. Siempre lo he dicho, es una venganza y una persecución política contra mi esposo por haber combatido el narcotráfico. Todo saldrá a la luz. Dios es justo. Pero sobre esto último también que señala don May es sobre estas publicaciones que se hicieron y que luego la fiscalía, pues ahí es donde dice que se ha tomado ventaja. ¿Qué fue lo que ocurrió? Usted le ha dado un seguimiento a esto.
y precisamente no sabemos si que fue que publicaron una información que era clasificada por parte de la defensa y luego que tuvo que ser borrada. No sé qué fue lo que ocurrió exactamente en ese momento. Tienes toda la razón, Carlos, es exactamente lo que sucedió, que Colón sometió esta moción y esa moción tenía información clasificada. Por eso lo quitaron del docket para quitar esa información clasificada. Pero la ex primera dama lo hace parecer que está haciendo algo ilegal el gobierno. No, el que estaba haciendo algo ilegal, en realidad, poniendo información clasificada en esta moción que puede dañar la seguridad nacional de los Estados Unidos. Aparte, te voy a decir, quiero comentar que sí acusaron a mí, a Jeff Ernest, a mí, dijeron que yo no tenía, yo no representaba a la DEA en estos temas. Yo nunca he dicho que yo represento a la DEA porque yo estoy jubilado después de 31 años adentro de la DEA. Y hay muchos de la DEA, del FBI, de otras agencias, de organizaciones que hablan de ciertas cosas donde ellos son expertos. A mí me solicitan diariamente de muchos países alrededor del mundo para hablar sobre el narcotráfico, de terrorismo, pero yo nunca he dicho que yo soy el vocero de la DEA. Entonces, esto fue una táctica para tratar de dañar mi reputación en Honduras, porque la defensa de Juan Orlando Hernández trata de ganar este juicio en la corte de la opinión pública en Honduras. Siempre lo han hecho, que no hay evidencia, que no tienen esto. Y mira, aquí en los Estados Unidos, no vamos a utilizar un sacerdote para declarar en un juicio sobre el narcotráfico o otra actividad criminal. Tienen que ser criminales, pero en el caso de Juan Orlando, no nomás van a ser personas que tenían vínculos con él, pero son personas que no tienen antecedentes. Hay documentos, hay muchas otras evidencias. Y por eso siempre he dicho que las evidencias son contundentes para que el gobierno no tiene evidencia. Eso es pura mentira. Bueno, está claro que creo yo que la defensa ha hecho lo que tenía que hacer una defensa, ¿no? Si yo contrato, la defensa es para que me lleve lo mejor que pueda a mi caso y saque la mejor ventaja posible, y que este caso definitivamente es un caso que tiene implicaciones mediáticas y políticas en el país y que tiene que llevarse al mismo tiempo de estar peleando el caso legal en las cortes en Estados Unidos, tiene que llevarse un paralelo acá en el país. Creo que ha habido en estos 2 años también algunos tropiezos por parte de la defensa, y en algunos casos pues contratar gente o acercarse a gente que no necesariamente le ayudó en ese proceso fue parte de ese aprendizaje, pero al final pues sí es un tema mediático, es un tema que estamos acá hablando de eso precisamente porque es un tema de interés nacional y de interés mediático, y eso también es lo que ha intentado hacer la defensa desde los recursos que ellos han tenido a mano. De hecho, ellos, cuando se le pregunta a ella si realmente la defensa es la mejor que han escogido, dice que no toda la gente que está ahí es la que está en la defensa, pues, sino que hay gente que está detrás también defendiendo
el equipo, pero que no lo pueden tampoco, como estrategia, no lo pueden mostrar. Sí, seguramente. Creo yo que uno de los aciertos más importantes que tuvo fue el sumar a la abogada Sabrina Sorof dentro del equipo de la defensa para el manejo de la información confidencial. También hay que decir que este caso se ha atrasado y que ya vamos a 2 años de haber iniciado este proceso, precisamente porque la defensa insistió en pedir información clasificada que, de no haber sido parte de las solicitudes de la defensa, este juicio se hubiera llevado posiblemente hace 1 año, ¿no? Entonces ya tendríamos finalizado esta causa, y el haber sumado a la abogada Sabrina y le da pues la fuerza de tener a alguien que sepa manejar información confidencial, porque el abogado Colón no está autorizado y ni tiene la expertise respectiva. Don May. Sí, tienen la razón, Oscar. Y tú te acuerdas que inicialmente Colón pidió información clasificada de la DEA, de la CIA, del FBI, y entonces los fiscales dijeron, ok, está bien, entonces hay que someter estos documentos para poder darle esta información clasificada. Colón se demoró aproximadamente 2 meses para someter los documentos, y yo creo que tenía algo en su pasado donde el gobierno no confiaba darle esa información clasificada, y por eso, como dice Oscar, tuvo que contratar a esta abogada Sorof para que tuviera acceso a estos documentos clasificados, y eso demoró mucho este juicio. Sí, a ver si tenemos más cita ahí también de la ex primera dama, porque si bien es cierto, hay cuestiones mediáticas en ambos lados. O sea, este juicio, todo el mundo opina sobre eso. Sí, no, y yo creo que hay que reconocer que aquí tenemos más de 2 lados. Aquí tenemos, por un lado, el gobierno de Estados Unidos con sus intereses de perseguir la guerra contra las drogas, que yo podré ser muy crítico de toda la historia de la guerra contra las drogas y todo, pero ese es uno de los lados, ¿no? Tenés el lado de Juan Orlando y la familia, tenés el lado de los adversarios políticos de Juan Orlando, tenés el lado de los narcotraficantes, que también tienen un interés puesto en esto. O sea, hay muchos actores que están haciendo ruido en todo esto, y eso es lo que estamos viendo también, y lo vamos a ver intensificarse en este próximo mes en la medida que el juicio se va acercando, y todavía más durante el juicio. Sí, vamos a ver qué tenemos. Le explico a sus televidentes. La regla 3500 se refiere a que el gobierno de Estados Unidos, cuando presenta una acusación y piensa utilizar ciertos testigos, debe de presentarle, debe de revelarle a la persona que ha sido acusada toda la información que tenga en transcripciones, en declaraciones, de cualquier tipo que tenga en relación a una persona. Entonces, claro, ellos tienen la obligación de presentar eso. Eso no es un favor que le hacen a la parte de la defensa, es una obligación constitucional, y el no hacerlo acarrea indefensión y una violación a los derechos constitucionales de una persona para defenderse. Yo sé que esos son los argumentos que ellos presentan, pero yo les estoy enseñando lo que hace la defensa. La defensa le está diciendo al juez, por favor, obligue a que acrediten que han entregado toda esta información. Y lo último que yo sé es que ellos están pensando que todavía van a presentar más información. ¿Qué le dice eso? Que no tienen la información, como lo hemos dicho antes. Como lo dije yo hace 1 año, lo recuerdo, que lo escribí y está todavía fijado en mi cuenta de Twitter. No tienen las pruebas, no las han tenido, y al día de hoy todavía siguen viendo cómo están buscando sustentar un juicio que ellos saben. Bien, esta controversial 3500 como que la manejan de diferente manera. Ahí estoy seguro que el señor Vigil sabrá mejor en su experiencia a qué se refiere exactamente la regla 3500. Sé que por lógica, o sea, lo que busca la legislación es que el procesado, ¿no?, una vez que entra en una causa criminal, conozca
cuáles son, primero, los cargos que tiene en su contra y conozca también cuáles son las pruebas que tiene en su contra antes de ir al juicio para poder revertir esas pruebas. Esa es la esencia de esto. Ya si tienen que presentar testimonio, el testimonio que va a dar el testigo, todo eso, ya no sé, creo que no tendría sentido porque muchas veces esos testimonios también surgen ahí en el juicio y la obligación es de ellos de rebatirlos. Don May, deja 3.500, creo que tiene más conocimiento sobre esto, ¿no? Sí, sí, como dije anteriormente, esto se llama el acto de Jenks, se llama acto de Jenks. Es el 3.500 y como dije anteriormente, los fiscales tienen la obligación de dar informes, reportes, así con mucho detalle sobre de todos los testigos que van a declarar en el juicio. Pero la obligación es dar esa información después de que los testigos declaran, no antes. Pero muchas veces los fiscales, para ser más eficientes, les da esa información a los defensores, pero no son obligados de dárselos antes de que vayan declarando. Solo que la primera dama está distorsionando mucho lo que es el 3.500. Sobre de la comparecencia de la abogada Ana García de Hernández. En la vida, Ana, nada se mueve si alguien no lo empuja. ¿Quién está empujando esto? ¿Quién lo está empujando? Hay fuerzas oscuras. Hay venganza de parte de los narcotraficantes que dijeron, nos vamos a vengar del único presidente que nos combatió. Sabe que quien sale permanentemente en los medios era don Jeff Ernest y también don Mike Vigil, que estuvo en un cargo de la DEA, y él es el que... Él y muchos más. O sea, uno puede identificar, y es un patrón que se da no solamente en Honduras, sino que en otros países. Por ejemplo, yo recuerdo hace un tiempo atrás circuló una fotografía de mi esposo y yo tuve que desmentirla porque era una modificación, era un montaje. A eso nos enfrentamos, a esa campaña permanente de odio, de desinformación, de maldad, de querer quebrantarnos emocionalmente a nosotros. Pero yo les digo, hablen lo que quieran, digan lo que se les antoje, si ya lo han dicho todo. Bien. Don May, ahí exactamente donde dice que hay una campaña de desinformación y una campaña de odio, usted ha manifestado que no, ni siquiera tiene ningún interés particular, que lo único que, de acuerdo a su conocimiento, eso es lo que le toca a don Juan Orlando Hernández, es una condena que prácticamente no se escapa de la misma. Mira, Carlos, lo que dice la ex primera dama, que esto es una campaña de odio, dice que alguien tiene que empujar esta situación. El que empujó todo esto del narcotráfico era Juan Orlando Hernández y sus cómplices. Él es el que empujó el narcotráfico en una gran escala en Honduras. Entonces, que esto es echarle la culpa a todos los demás, menos a su esposo, es una desgracia. Y la cosa que en vez de tratar de ganar la opinión pública, por ejemplo, la defensa que también hace esto de desinformación, que dice mentiras, que trata de engañar al pueblo hondureño, debe de enfocarse en la evidencia y el juicio que les va a llegar muy rápido. Y también quiero decir que la defensa sigue pidiendo más y más y más información, diciendo cosas que no son verdaderas. Por ejemplo, ¿te acuerdas que la defensa dijo que iban a solicitar declaraciones
del expresidente Obama, del expresidente Trump, también del presidente Joe Biden. Y ellos sabían que no lo iban a hacer. Otro engaño, porque se trata de una sola palabra que es relevancia. Y los presidentes nunca van a declarar en el juicio porque no son relevantes para este juicio, no conocen la investigación. Solo que si quieren más de información, que hable de la propia defensa de su esposo. Sí, estoy de acuerdo, no tendría ningún sentido Disculpa, Oscar, pero se trata que ellos están utilizando, la defensa está utilizando una táctica que solicitando más y más y más información, porque ellos piensan que, ok, pues si el gobierno no nos puede dar eso en una manera rápida o no nos va a dar esa información, entonces nosotros, la única defensa que tenemos es, por ejemplo, pedir al juez Castel, mira, el gobierno no nos ha dado toda la información, entonces tú tienes que anular este juicio que nunca va a suceder, pero esa es la táctica. Disculpa, Oscar. Sí, nos quedamos prácticamente sin tiempo para usted, don May. Don Juan Orlando Hernández va a ser declarado culpable en los próximos días. Esa es la información. Sí. Don Oscar siempre señala de que tiene un 95 a un 98%. Hasta que no se ha vencido en juicio, yo no puedo decir que es culpable. Se trata de esto, Carlos. Te tengo que decir que es inocente hasta que lo hayan culpable. Pero yo tengo 31 años en estos juicios, declarando en los juicios, investigando estos casos. Entonces, sobre toda la evidencia que existe contra de Juan Orlando Hernández, mi opinión personal es que lo van a culpable. Sí, no? El señor Vigil habla de las estadísticas, del conocimiento de las estadísticas, ¿no? No? Que es importante también tomarlas en cuenta. Bien, como todo mundo opina aquí en Honduras y todos opinamos, ustedes deduzcan, saquen su propia opinión como analistas también. Hasta aquí, analistas de la noticia. Buenas tardes. Saludos.